Muy buenas noches. Bueno, comenzamos un capítulo especial, como dice ahí en el encabezado de esta entrevista Stark Información en la noche de hoy. Ya están viendo ustedes a nuestro invitado especial, invitado sorpresa también para mí en este momento. Bueno, el día de ayer cuando me dijeron que nos visitaba unos días el profesor Leonel Alvarado Osorio. Vamos a saludarlo inicialmente a él, saludar también a cada uno de nuestros seguidores que se van uniendo. Profesor Leonel, muy buenas noches. Profe, es una alegría de verdad saludarlo también y tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con usted y con la comunidad, con mi pueblo querido. Gracias a Dios, pues se da esta oportunidad y aquí estoy dispuesto a que me sentencie. Bueno, vamos a hablar un ratito con el profe Leonel Alvarado Osorio. Antes de hablar con él, yo quiero contarles que para mí es algo impresionante. Tener al profe Leonel aquí al frente mío, para mí es un sueño, digamos, hecho realidad. De tantas personas que quiero entrevistar por la parte histórica de Tarqui, para mí él es la máxima autoridad en historia en Tarqui. Ya, yo estoy tratando de hacer muchas cosas por la historia de Tarqui también, dar a conocer muchos aspectos, hacer las entrevistas, colocar los apuntes cada día en la página de Tarqui Información, esos apuntes históricos de cada día, pero la persona que me inspiró, yo creo, para manejar todo este tema de historia, está aquí al frente mío. Ya lo voy a volver a enfocar a ustedes, es el profesor Leonel Alvarado Osorio. Él fue mi profesor de historia en primero y segundo de bachillerato, sexto y séptimo, como se llama hoy en día, fue mi profesor de historia, creo que hasta octavo, hasta tercero de bachillerato creo que fue mi profesor. Y creo que de ahí me nació esa parte de la vena, la otra parte es por mi abuelo, por Constantino Tello también, que hizo la historia de La Plata. Creo que por ahí tengo las dos venas históricas que me gustan tanto. Pero bueno, no voy a hablar de mí, venimos a hablar con el profe Leonel, que él nos cuente la historia, pero quería contarles esa partecita que para mí es un honor estarlo entrevistando a esa persona, al profesor Leonel Alvarado Osorio. Bueno, profe Leonel, hablemos un poquito, como me gusta con cada uno de los invitados, que hagamos ese recuento histórico de ustedes y al mismo tiempo vamos encajando con Tarqui también. Profe Leonel, ¿dónde nació usted? ¿Es tarqueño o no es tarqueño? ¿Es tarqueño por adopción? ¿Nació aquí en la parte urbana, la parte rural? Bueno, ¿cómo es esos primeros años del profe Leonel Alvarado Osorio? Bueno, profe y querido pueblo, yo soy 100% tarqueño y diría 200%, ¿sí? Yo nací en una vereda, acá en Tarqui, en Tablón de Bélgica, una vereda muy bonita, muy agradable, muy atractiva. Eh, Mi padre, Constantino Alvarado, oriundo del Huila, en especial de Tarqui, y mi madre, Israelita Osorio, también de Ricabrisa. Entonces, mis primeros 5 años prácticamente fueron en el campo, netamente en el campo. Me tocó que coger café, sembrar yuca, arriar mulas, moler caña los viernes a las 2 de la mañana. Bueno, de todo eso, porque eso me enseñó mi papá y me enseñó mi pueblo, que es Tarqui. Así comienza la historia entonces del profe Leonel. Hace unos años, ya vamos a decir más o menos, ya vamos a ir acercando a una idea en qué década nació el profe Leonel, pero por ahora vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, los primeros 5 años en el campo y después, ¿qué sucede, profe Leonel? Bueno, después de prácticamente a la edad de 6 años, eh, mi papá quiso salir al pueblo, digamos, a vivir en el pueblo, acá, y de pronto nació la idea de que pudiéramos ir a la escuela. Ya estábamos tres adultos, mi hermano mayor Héctor, Lino y yo. Éramos los tres mayores, no adultos, los tres mayores. Entonces, por iniciativa también de los hermanos, de un tío, Víctor Julio, quien le insinuó a mi papá de que era hora de que nosotros pudiéramos ir a la escuela. Entonces, esa fue la razón. No llegamos directamente a Tarqui. Mi papá hizo un negocio de la finquita que él tenía en el Tablón de Bélgica por una finca un poco más grande y ganadera aquí, ya cerca de Tarqui.
que se llaman Las Piñuelas. Ah, en ese momento compran las Sí, piñuelas. claro, eso fue en 1963. Ya van haciendo entonces una idea en qué año nació el profe Leonel. Ahí ya más o menos con ese dato que les acaba de dar, ya van haciendo una idea Sí, claro. cuándo nació el profe Leonel. Sí. Y entonces nos vinimos a vivir a Las Piñuelas, una finca que mi papá también con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio hizo, ¿sí? Es decir, la logró organizar y gracias a Dios salió avante. Entonces, en ese momento, estudiar también era complicado porque no teníamos en Tarqui una parte fija para vivir. Pero el primer añito estuvimos donde mi abuelita, Josefina Rojas, ¿En qué parte? allí en La Veguita, Ah, en ya. La Veguita. Ahí la casa materna, ella, y ahí nosotros estábamos el primer año. Ya el segundo año, nosotros empezamos a venir desde Las Piñuelas, 3 kilómetros, a estudiar. Nos veníamos a las 6 de la mañana, mi mamá nos ponía un morralito donde traíamos la yuca, el plátano, el pedacito de carne, y entonces acá un familiar nos hacía el almuerzo, ¿sí? Y a las 5 de la tarde que salíamos nuevamente de estudio, regresábamos a Las Piñuelas. No teníamos energía ya. Y el estudio lo hacíamos también a luz de vela, Por aquí le ¿sí? empiezan a llegar los saludos, profe Leonel. Algunos exalumnos ya lo empiezan a ver. Edward Gutiérrez, que creo que está en Estados Unidos en este momento, creo Sí, que está sí, por sí, sí. allá como sacerdote. Mónica Ortiz, el profesor Leonel, excelente persona, se le recuerda mucho. Un saludo al profe, dice Mónica Ortiz. Gracias, gracias. Félix Vega Núñez, profe, saludos, un buen profe, dice Félix Vega Núñez también. Bueno, ahí van llegando ya algunos saludos en este momento. Comienza a estudiar usted en ese tiempo, ¿dónde era la escuela? La escuela es donde hoy queda la Casa de la Cultura. Esa era la escuela Era de la varones. escuela de varones, ¿sí? Ahí iniciamos el estudio. Recuerdo al profesor Mota, que era el director, a la profesora Inés Vargas, que entre otras cosas fue mi madrina y que acaba de fallecer hace alrededor de 15 días, Sí, 3 semanas, la que vive en Bogotá. que vive en Bogotá, vivía en Vive en Bogotá, Bogotá, sí. ¿sí? Bueno, así que recuerde a ellos los dos básicamente porque, ¿sí? Sí, señor. Allá ¿cuántos años estudió en la Casa de la Cultura, la escuela de varones? ¿Cuántos años alcanzó a estudiar? Hicimos primero y segundo. Primero, segundo. Primero y segundo. 2 años estuvo allá. Sí. ¿Y luego qué sucedió? Y luego nos trasladamos ya a la escuela José Antonio Galán. ¿Sí? Ahí nos trasladamos más o menos en 1967. Creo que sí, más o menos. No, ¿Sí? en ese tiempo Esa, ya comenzó a funcionar la Galán, entonces sí. desapareció la Casa de la Cultura como escuela y pasaron a la Y Galán. pasó a la Galán, Y sí, siguió siendo correcto. escuela de varones. Sí, siguió siendo de varones. ¿Cuántos años estudió en la Galán? En la Galán estudié 3 años, tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? En el año, haciendo el tercero, tuve un problema de salud porque en una de las faenas normales en la finca me tumbó o me caí o yo me dejé caer del caballo, ¿sí? Y me fracturé una pierna. Entonces, eh, yo duré por fuera de la escuela 4 meses y recuerdo a un profesor Castillo, que era el profesor de mi grupo, y él iba hasta Las Piñuelas el fin de semana para ordenarme las tareas, adelantar lo que había dejado de hacer en la semana, ¿sí? Entonces, pues fue muy interesante porque pues, en ese tiempo recuperarme de la pierna también era era un trabajo duro y lo hizo o se hizo gracias a una señora muy reconocida de Tarqui, doña Josefina Torres, que ya murió, ¿sí? Ella me sobó,
en 2, 3 ocasiones y con eso logré recuperar. Para que nos ubiquemos, Josefina Torres es la mamá de quién actualmente, para podernos ubicar, que tampoco logro ubicarme quién es. Doña Josefina Torres es la mamá del profesor, es la mamá de, Ah, ella es hermana ella es, de doña Urbana Torres. ya, o sea, ¿no es la mamá del profesor Héctor entonces? No, No, es no, tía. es tía, Es tía del profesor tía. Héctor Torres. Sí, sí, correcto. Ya me voy Sí. ubicando quién es. Una señora muy reconocida en ese tiempo, que Sí, era sí. pues una grandeza. Bueno, por acá lo está saludando la profesora María Félix Galante Cuellar. Qué alegría escuchar a mi profesor de sociales. Un saludo muy especial. Ana Virginia Lozada también nos está viendo. Carlos Eduardo Torres Celis, Maritza Victoria. Qué gracias, muy amable profesora Marixa. La profesora Maritza para usted también. ¿Usted también le dice profesora Maritza? Sí, claro. ¿Acaso es su profesora o no, nunca le dio clases? No me dio clase, ¿No? no, pero la recuerdo mucho por ser una excelente profesora, igual que a las demás personas, la profesora Luz Ajá. Marina, y sí, Los que están saludando sí, también. correcto, muchas gracias. Bueno, primaria en la José Antonio Galán, después de haber estado en la Casa de la Cultura. ¿Cómo viene la parte del bachillerato, profe? Bueno, diríamos que como una obra de Dios, eh, y aprovechando también que una persona de Tarqui, que fue Marco Fidel Rojas Torres, estudió en Cali en un seminario muy reconocido que era el Seminario Franciscano, Seminario La Umbría, colegio muy grande. Él trabajaba ya como docente y logró traer a un sacerdote, el padre García, que era el rector en ese tiempo del seminario, y lo trajo a Tarqui. Y entonces eh, nos entrevistaron con él, entrevistaron a los padres de familia también con el padre y nos encadenamos, nos dio la oportunidad de ir y de una forma muy económica, muy sana, muy buena, y llegamos a la Umbría. Eh, Primero se fue mi hermano Lino, porque él iba un año adelante. Luego yo fui en el año 71, fui a estudiar, a hacer primero de bachillerato allá. ¿Sí? De aquí, de Tarqui, recuerdo varios compañeros que estuvimos allá. ¿Quiénes más estuvieron de acá de Tarqui en ese Eh, tiempo? de acá estuvo el doctor Octavio Yo estaba tratando de Trujillo. recordar que si alguien me había contado la misma Sí, historia del colegio de Cali, sí, del sí. franciscano, de la Umbría. Estuvo Mm, Lino, estuvo Zoilo Vargas, estuvo Hernán Parra. Digamos que en Cali, porque luego hubo otra transición del seminario de Cali a Bucaramanga y ya se aumentó el número de personas que de Tarqui fuimos allá, Más o fueron. arqueños en Sí, Bucaramanga. claro, sí, sí. Maritza recuerda que dice, fuimos compañeros de trabajo en el colegio. Un Sí, abrazo, sí, le sí, sí, manda Maritza Victoria. sí, correcto. Aquí también está Fabiola Guilombo Díaz, Gina Rivera, Kevin Segura, María Campos Castaño, todos ellos están aquí viendo también al profe Leonel, recordando, algunos fueron alumnos, otros no alcanzaron a estudiar con Sí, con usted. la profesora Marixa fuimos compañeros de trabajo en el año 1977. Sí, creo, sí, sí, Aquí en Tarqui. 1977. En Tarqui, en el colegio En ese tiempo comunal, municipal, en ese tiempo comunal, comunal. comunal. Bueno, Sí, entonces ahí claro. viene ya una parte que ya quiero llegar allá a ese tema también, porque entonces todo su bachillerato lo hace con los franciscanos. Bueno, yo hice primero, segundo, tercero en Cali. Una excelencia de colegio en todo sentido. ¿Sí? La formación, profesores de la Universidad del Valle, sacerdotes de mucha experiencia. Ahí tuve la oportunidad de conocer a el padre Puyo. Se me va el nombre en este momento del padre Puyo. Le decíamos Papullo, miembro de la Academia de Literatura del Valle. ¿Sí? Con él nació prácticamente también conmigo eh, como que esa primera inspiración por escribir, por la poesía. Eh,
gracias a él también en uno de los años, si fue octavo, séptimo, que me eximieron de presentar el examen de literatura en español, porque yo escribía mucho poesía, mucho poema. Entonces, lo recuerdo mucho a él, ¿sí? Profesores excelentes y, gracias a Dios, una buena formación. O sea que la vena poética nace en Cali. Cuando Sí, estaba en Cali nació sí, su sí, vena sí. poética que no la ha dejado. No, 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 ¿Cuántos no. poemas ya? No. Ahorita hablamos más, pero ¿cuántos poemas cree que tiene así, haciendo un paréntesis en ese recorrido histórico que estamos haciendo? ¿Cuántos poemas cree que tiene escrito, profe Leonel? Pues yo, la verdad, no sé, no sé, pero diría que yo escribo todos los días, por lo menos hago un ensayo, ¿sí? Y si no en el día, muchas veces tipo 1 o 2 de la mañana yo estoy escribiendo algo, ¿sí? Porque apenas me llega una frase o yo estoy de pronto en un momento, un sueño y una frase y yo enseguida la escribo, me levanto, hago algo porque no la dejo pasar, ¿sí? Igual me ha pasado cosas curiosas. Cuando estoy viajando, yo camino bastante y cuando de pronto estoy viajando, un paisaje, algo me motiva. Si no tengo dónde escribir, me invento la forma de escribirlo. En una piedra con otra piedra, en el suelo y después vuelvo A tomar el a apunte. tomar el apunte. ¿Sí? Eso lo he hecho. Bueno, pues Sí, aquí nos están saludando también. Armando Moto le dice, saludos, fue mi profesor en el colegio nocturno Jacinto Vázquez Ochoa. Ya vamos a llegar a esa partecita de la historia en ese recorrido, Armando, que vamos a tocar, que fue muy especial también para el profe Leonel, ese tiempo del colegio nocturno. Está su hijo también, Wilmar Alvarado. Saludos, papá, bendiciones, le dice Wilmar también. Leonardo Vargas Lara también está, el hijo de Pedro Vargas también sí, está claro. viéndolo en este momento. Muchas Bueno, gracias. poesía, nació en Cali entonces, en esos Sí, 3 años. Y después pasamos a donde, Bucaramanga, después fuimos a Bucaramanga. y ahí se graduó como bachiller. No, ¿No? no, 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 no. Bueno, entonces, ¿qué sucedió con los franciscanos? Bueno, en Bucaramanga tuvimos una experiencia muy nueva, ¿no? Porque era vivir en una casa, compartir con muchos compañeros e ir a estudiar al colegio franciscano, al Virrey Solís, colegio de mucho prestigio. Eh, También profesores de la UIS, en su mayoría matemáticos, profesor de francés, de inglés, bueno, médicos, nos daban biología, eh, pero fue una experiencia, digamos que buena para nosotros los estudiantes, pero no para la comunidad, porque pues estar en un seminario representa y quiere decir que uno como que aspira a ser sacerdote, o como que uno está orientado a ser sacerdote. Allá se perdió esa vocación, porque nosotros íbamos a dormir, a comer a la casa franciscana e íbamos a estudiar a un colegio. Entonces teníamos que transitar, yo por lo menos recorría 19 cuadras para ir de la casa donde dormía, comía, para ir hasta el Virrey Solís. Lo hacíamos diariamente a pie. Entrábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 12:45 y regresábamos a pie a almorzar a las 2 de la tarde. Experiencia buena, increíble. Pero entonces ya muchas cosas se perdieron de esa aspiración y de esa orientación que los sacerdotes querían Claro. hacia uno. Cuando terminé 10, eh, yo decidí no regresar a, a Bucaramanga, ¿sí? Pues de pronto son flojeras, de pronto ahí sí yo me considero que fui flojo, ¿sí? Pero también es lo que Dios tiene para uno como en su camino, en su, Ajá. en su orientación. Y me vine a estudiar al seminario de Garzón, Ah, pero ¿sí? mantuvo la línea. Sí, sí, claro, sí, Mantuvo la claro, línea que sí, venía de los franceses, bueno, sí, religiosa. sí. Sí. Entonces, en Garzón, en el seminario, excelente también, un estudio muy bueno, tuve profesores excelentes. El padre Arboleda era rector,
el profesor Rengifo, que de pronto se ha sido conocido a nivel de Huila, matemático puro, el profesor Hildebrando Claros, filósofo, que fue estudiante también del seminario en Cali de los franciscanos y se hizo filósofo y teólogo en la Universidad San Buenaventura de Bogotá. ¿Sí? Se me olvida decir que en el seminario en Cali, la Umbría, hoy funciona la Universidad San Buenaventura de Cali. Es una bien reconocida. Sí. Ujú. Entonces, yo estudié allí en el seminario en Garzón, pero en ese tiempo me entró la goma por el fútbol de Tarqui. Entonces, y normalmente uno en el seminario tiene mucho espacio para el fútbol, para el deporte. Entonces, a mí me fue muy bien como futbolista, basquetbolista, atleta, igual que muchos compañeros, Lino. Sí, sí, yo le iba a decir, la familia Alvarado tiene Sí. esa característica, sobre todo el baloncesto, les ha gustado mucho Sí, también. sí, correcto. Ujú. Entonces, yo estudiaba en el seminario en Garzón, la Inmaculada, y los viernes pedía permiso para venir a entrenar un ratico el sábado con la selección Tarqui y jugar el partido el domingo, y yo no regresaba el domingo en la tarde, que era el deber cumplido. ¿Sí? No alcanzaba a llegar. Claro, por el Salía a las partido. 6 de la tarde, Claro. entonces llegaba a las 6 de la mañana al otro día a Garzón y me pasaron las primeras veces. ¿Sí? Una vez, en el mes de, ya entrando julio, yo llegué a las 6 de la mañana y me recibió el padre Arboleda, el rector, en la puerta. Ahí estaba él. Esperándolo. Sí. Y me dice con su voz característica: Leonel, hasta aquí llega. Le dije: padre, ¿eso por qué? Le dije: padre, es que yo vengo a retirar mis papeles porque quiero trasladarme al Bolívar. Yo no sabía que el padre ya me tenía listo prácticamente la expulsión o el retiro del seminario. Pero con la voz y el acento que él me dijo, yo entendí que era, y entonces yo me adelanté. Y me dice: te salmaste. Bueno, dije: padre, sí, yo vengo fue una decisión instantánea. Claro, no, usted no la tenía ¿Sí? planeada. No, nunca. Porque, entre otras cosas, a mí en el seminario me iba muy bien. ¿Sí? Académicamente, yo era de los líderes en la parte deportiva. ¿Sí? Yo entrenaba el equipo del seminario también entre semana. ¿Sí? Y los días que tenía partido en Garzón, yo jugaba con el equipo del seminario y lo entrenaba, y yo era el que, ¿sí? Entonces me parecía como algunos sacerdotes pasaban todo eso que estaba sucediendo conmigo, pero el padre no. ¿Qué pasó? Yo automáticamente me fui para el Bolívar. Me acordé que allá estaba mi compañero de estudio, que ya me llevaba 6 años por delante, que era el profesor Hildebrando Claros, y que habíamos sido conocidos en Cali. Entonces yo llegué allá, pregunté por él y le dije: Hildebrando, vengo a esto y necesito que me ayude. Que sea mi acudiente si es posible, lo que sea. Me dice: siga y vamos a mirar. Efectivamente me abrieron la puerta en el Bolívar y yo entré a terminar el grado 11 ahí. Y ahí lo terminó. Ahí lo terminé. Lamentablemente me tocó jugar con el equipo del seminario contra el equipo del Bolívar. ¿Sí? Ajá. Y yo eliminé al equipo del Bolívar con el equipo del seminario. Bueno, anécdotas, historias de las deportivas, las curiosidades deportivas. Tiene muchos saludos, profe. Octavio Torres Chicuen nos está saludando. Saludos, profe. Alberson Cuellar lo está viendo también. Cristina Calambás Gómez le dice: profe, muchas gracias por su enseñanza. Fui su alumna, bendiciones. Sí. Carlos Alberto Fiesco Bermeo, gracias, profe, un saludo especial. Además de ser nuestro profe, también era un buen amigo. Leonardo Vargas Lara le dice:
Recuerdos gratos, profe Leonel, en la nocturna. Jacinto Vázquez, hincha del Cali, le dice, hincha del Cali, le dice por acá Leonardo Vargas, Jorge Alvarado, su primo le dice un saludo muy especial al primo, admiro mucho sus poemas, igual que los de mi hermano Guillermo. Sí, Ya los de Guillermo, feliz también al programa, listo, muchas gracias a Jorge. Edna Margarita Parra también nos está viendo. Constantino Tello le manda a decir también felicitaciones, profesor Leonel. Un abrazo. Marcel Semanate, Luis Alvarado también nos está viendo. Luceiden Trujillo. Un saludo especial para el profe Leonel. Bendiciones. Bueno, van llegando más y más saludos para el profe Leonel, que tiene muchos recuerdos, muchas anécdotas acá en Tarqui. Y también lo que estamos haciendo en este momento, recordando ese poquito digo poquito por el tiempo que tenemos, porque hay muchas cosas para contar ya con el profe Leonel, y ya tocó otra faceta suya, la parte deportiva. ¿Listo? Pero vamos a tocarla ahorita que tenemos poesía y la parte deportiva que nos va quedando ahí ya guardaditas para continuar ahora. Sigamos en el recorrido. ¿Termina el bachillerato qué? ¿76? 75. 75, años 75, termina el bachillerato. Y entonces, según eso, usted, con lo que me acaba de decir de Maritza Victoria hace un rato, no le digo doña Maritza porque no le gusta, ya, mejor le digo don Carlos. Entonces me dijo la vez pasada en la entrevista, me tiene que decir Maritza, me dijo. Entonces, si me está bien, se estará riendo en este momento Maritza de lo que digo en este momento. Comenzamos a trabajar con Maritza en el 76, o sea, terminó el bachillerato y usted empezó a trabajar como docente, ¿o cómo fue la historia? Bueno, yo duré 6 meses, no por fuera. Yo empecé a estudiar contaduría. Yo me presenté a estudiar contaduría en la Universidad Surcolombiana y me presenté a estudiar Derecho en la Universidad Libre en Bogotá. En la Universidad Libre en Bogotá ocupé el segundo puesto en el examen y por puntajes. Y en contaduría clasifiqué en el puesto 13 en la puntuación para poder ingresar a estudiar. Lamentablemente no fui a Bogotá y entonces hice un semestre de contaduría en la Surcolombiana. Pero a la par yo trabajaba en otras actividades para poder sostenerme en Neiva, ¿sí? Yo inicié como vendedor en un almacén de productos, de artículos. Eso me dificultó enormemente porque yo llegaba a las 6 de la tarde a la empresa y tenía que volar para entrar a la universidad. Yo pasaba el aeropuerto, la pista del aeropuerto por ahí derecho, ¿sí? Para alcanzar a entrar a la universidad y cenar en la universidad también, ¿sí? Entonces fue duro, no pude, ¿sí? Mientras tanto, a mí siempre me ha gustado la parte como de relaciones y yo me metía mucho en Secretaría de Educación, en la gobernación y iba a muchas reuniones políticas, al uno y a otro, y me pegué a una persona y gracias a Dios, un día me llamó y me dijo, Leonel, se va a trabajar al tablón de Maito. ¿Tablón de Maito? Sí. ¿O al Begón? Tablón, creo que es tablón de Hay Maito. uno que se llama tablón de Maito Sí, y otro también es el Begón, sí, están las dos veredas. Sí, tablón. Y entonces le dije yo, doctor, le agradezco, pero yo sigo en Neiva acá mientras tanto porque la verdad, no es que no me guste, pero no es mi idea, ¿sí? Me dice, ¿y usted qué es lo que más le gusta de su vida? ¿Qué fue lo que más le gustó entonces para que hablemos? Eres secretario de Educación, ¿sí? Entonces le dije las sociales, la parte deportiva, ¿sí? Yo en esos dos campos incluso me defiendo y en ese tiempo no era tan complicado ingresar a ser maestro, ¿sí? Porque habían unos requerimientos que uno los podía ir cumpliendo. Ser normalista, hacerle la parte profesional luego. Entonces, a los 8 días me llamó el mismo doctor y me dice, tiene su cupo en el Colegio María Auxiliadora de Guadalupe como profesor de sociales. ¿Sí? Me dijo, ¿está o no dispuesto a tomarlo? Le dije, de una, me presento mañana. Entonces me dijo, no, tiene que venir a posicionarse. Le dije, ¿me coge frío? Dijo,
venga que yo le cuadro acá lo que necesite y después usted me cuadra. Dije, listo. Así fue. Total que yo a los 3 días estuve trabajando en el Colegio María Auxiliadora de Guadalupe, Ah, comenzó en Guadalupe. en Guadalupe, Allá fue su primer sitio de trabajo como docente. como ¿Y docente. qué materias llegó a dictar? Sociales. Ah, sociales. Sociales. Desde ahí comenzó con sociales. Me dejaron un grupo, 2 grupos de educación física. Que le gustaba a usted el Para deporte completar. también, Sí. entonces, Sí. Entonces por ahí me fui organizando. Allá trabajé solamente como, empecé el 19 de agosto de 1976 a trabajar. Y al año siguiente me trasladaron acá a Tarqui, porque yo hice una petición por escrito al mismo amigo y hubo el campo acá, la vacante de sociales, y me vine a Tarqui. Aquí efectivamente la profesora Marixa lo dice, fuimos compañeros y volvimos a ser compañeros más adelantico también, porque trabajé hasta el paro grande que hubo. grande, Ajá, hasta el paro que se peleó por el decreto 2277. sí. Eso duró 2 meses y medio y terminó el 8 de octubre del 77. ¿Sí? A mí me trasladaron, Comenzando. a mí me iban a destituir, ¿sí? Con compañeros como el finado Zacarías Unar, el profesor Héctor Torres, La profesora Úrsula, y Cesario y la profesora Úrsula. Carmen Trujillo. Carmen Trujillo. Carmen Trujillo también, sí, Sí. recuerdo, sí. Porque éramos supuestamente los promotores del paro. No, nada que ver con eso. Sí, fuimos tajantes, pero tampoco. Lo cierto es que nos iban a destituir y la persona que nos iba a destituir pues era de aquí de Tarqui, la doctora Gloria Segura, ¿sí? Que era la secretaria de Educación En ese tiempo, claro. en ese tiempo. Entonces, viendo las situaciones y que éramos pues paisanos, a todos nos trasladaron. A mí me trasladaron para Timaná. Yo me presenté en Timaná el 14 de octubre del año 77. Cuando usted llegó aquí al colegio comunal en el 77, comienzos del 77, ¿era rector Felio o ya estaba Humberto como rector? ¿O Humberto? No, estaba Felio. ¿Todavía estaba Felio? Felio. Porque a Humberto le tocó el tiempo del paro. Pero sí, estaba Humberto. A Humberto le tocó el tiempo del paro Sí, ya. sí, correcto. Él le tocó enfrentar Sí. esa situación. Ajá. Dura. Sí, dura, fue dura. Ujú. Ese paro fue de los duros que hubo a Sí, nivel sí, nacional, claro. de los más duros de pronto. Sí. Lamentablemente hubo mucho roce con el profesor Humberto, pues porque él tenía que defender su situación, Él era el su rector, posición claro. como rector, y nosotros lógicamente los que lo estábamos Sí. presionando. ¿Cómo es la vida, cierto? Los cambios que da la vida. El profesor Humberto, un gran sindicalista, ya tuve la oportunidad de hablar también con él, hacer esta entrevista con él Ajá. también, y le ha gustado mucho la parte de la profesionalización docente, el sindicalismo, toda esa parte gremial y todo lo demás. En ese momento le tocó enfrentar lo que más adelante le gustaría hacer. Sí, Pero claro. sí, así es así es la vida. Entonces va Sí. para Timaná en octubre del 77, 14 de octubre llegué a Timaná, al Colegio de la Gaitana. al Colegio La Gaitana. ¿Y ahí cuántos años estuve en Timaná? En Timaná estuve 78, 79 y el colegio era municipal La Gaitana. Entró en proceso de nacionalización. Estaba el doctor Rodrigo Lloreda, ministro de Educación. Y por un manejo que le dio el señor Rojas, Marco Fidel Rojas, que ya estaba funcionando y que estaba metido, cogieron también del colegio de Timaná y entró en ese proceso de nacionalización. Entonces, ahí también termina mi etapa en Timaná. Yo a Timaná llegué a cubrir todos los huecos, los huecos que había en octubre del 77. Yo fui profesor de mecanografía, no me fue mal porque gracias a Dios tuve en el Bolívar también un gran maestro en mecanografía. Manejé filosofía en grado 11, español en grado 11, educación física y sociales de otros grados. ¿Sí? Entonces, tenía de todo un pues poquito. duro, ¿sí? Pero gracias a Dios lo hice bien, ¿sí? O sea que estuvo ahí hasta el 80 Estuve hasta el 77, 78 y 79. y 79 una partecita. Ah, no estuvo todo el 79. No.
¿Y en ese momento qué sucedió cuando No, por el tema del nacionalizaron el colegio? colegio y entonces la Secretaría de Educación nos distribuyó donde se necesitaba el maestro en ese momento. Y a mí me tocó Suaza. Ay, fue para Suaza. Bueno, antes de Suaza, hay una cantidad de saludos por acá represados. Camila Figueredo, saludos, bendiciones. Hernán Claros Tobar, Iván Valenzuela, felicitaciones, profe. Lice Rojas también lo está viendo. Pedro Jara, hola, profe, me da gusto volverlo a ver y oírlo. Abrazos. Víctor Tobar Chávarro, un saludo especial al profesor Leonel Alvarado, gran historiador. Un abrazo. Marino Jurado también lo está viendo en este momento. Gracias. Jennifer Torres Joven, Jorge Orlando Parra. Bueno, ahí van más saludos y más personas que lo están viendo en este Sí. momento, profe Leonel. Gracias, muy amable. Rumbo a Suaza entonces. Sí, Bueno, ¿y en Suaza, San Lorenzo? sí, Colegio San San Lorenzo. Lorenzo, Colegio Cooperativo Ajá. San Lorenzo. ¿Y ahí cómo fue el tema en el San Lorenzo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Ahí estuve yo hasta los 81, Prácticamente sí, 2 años. 2 años. Eh, y fueron 2 años los más duros que he vivido ¿Por qué? por el problema que tuvo, digamos, Suaza, que fue el centro de operaciones del M-19. En ese tiempo, claro, estaba recién, bueno, no recién creado, llevaba unos 8 o 9 años creado. Sí, sí, sí. Pero cogieron precisamente a Suaza, Por lo de Marco Chalita, que Marco en paz Chalita, descanse, que era de esa región, de creo. esa región, sí. Sí. Entonces, pues ahí conocí muchos personajes de ese lado, pero me abstengo de... Sí, sí, claro. Sí, pero sí viví experiencias negativas en esos 2 años allá. Me tocó hacer el censo en una vereda donde era el epicentro de operaciones de ellos. Pero lo hice, ¿sí? Luego, en una ocasión, un sábado, que es el punto como que más triste que yo tengo de Suaza, 12 del día, habían unos muchachos que eran muy amigos de nosotros, de mi esposa, míos, y ellos estaban conmigo en el parque. Entonces, sonó una ráfaga como si hubiera sido cohete. Yo pensé que eran cohetes y le pregunté, bueno, es que hoy qué fiesta es. ¿No? De pronto la Virgen de no sé qué. ¿Sí? Dije, no, vámonos volando para la casa. Llegando a la casa, mi hijo Snyder tenía 3 años y un vecinito, un niño, hijo de un agente de policía, tenía 3 años y eran amiguísimos. Pues llegando a la casa mía, estaban dándole bala a la casa del policía y mataron al niño. ¿Sí? Le levantaron el cráneo así. Es una cosa triste, lamentable. ¿Sí? Fueron unos años duros. Nosotros decidimos con mi esposa en el año 81, al terminar junio, al iniciar junio, el 8 de junio tuvimos una experiencia del Día del Alumno, yo lo organizaba. Y ese día, antes de entrar a la actividad con todos los estudiantes, yo había traído antropólogos, había traído unos conferencistas, para que la actividad del Día del Alumno pues no fuera solamente deportiva o baile, sino algo cultural. Entrando, ahí antes de entrar, mataron 2 policías en ese momento y mi esposa estaba ahí con mi hijo. ¿Sí? Eso fue una cosa impactante. Ella llegó al sitio donde yo estaba y me dijo, nos vamos porque nos vamos. ¿Sí? Claro, era el muy último duro. día de clases de ese momento. Salía a vacaciones de mitad de Salíamos año. a vacaciones de mitad de año. Y yo le dije, nos vamos. Dejamos esto abandonado porque lo dejamos abandonado y nos vamos. ¿Sí? Nos vinimos, efectivamente nos vinimos para Talca y nosotros dejamos allá todo. Aquí usted sabe que hay un personaje que siempre se destacó por servir a Talca y ayudar, don Rufino Puyo, que gracias a él también tengo yo muchas, es decir, tengo que dar muchos agradecimientos en mi trabajo. Le comentamos esa situación y me dijo, el lunes nos vamos para Neiva y listo. Entonces volví a Tarqui, me trasladaron nuevamente a Tarqui, que fue ya mi último movimiento.
Ahí ya vino definitivamente para Tarqui en definitivamente. 1981. 1981, Ahí llegó en ese momento ya el colegio era municipal, se estaba colegio municipal. municipal. Ya se estaba Sí, municipalizando. sí, ya Ya lo estaba había recibido el municipal. consejo Ah, sí, municipal. sí, sí. Sí, todavía seguíamos arriba en la casa cultural Seguíamos antigua, arriba. Sí, pero ya era municipal, ya no era comunal. sí, correcto. Bueno, mis santos, mientras llegamos a ese 1981, por aquí hay más saludos. Jennifer Torres Joven, un saludo para el profe Leonel Alvarado, bendiciones. Iván Suárez Alvarado, un saludo muy especial a mi tío, hombre muy intelectual, escritor, poeta e historiador. Un fuerte abrazo desde la distancia, saludos. Excelente página, gracias también por la excelente página, gracias Iván. También Edna Cristina Trujillo Tobar, la profesora también lo está viendo. Héctor Torres, el profesor Héctor Torres también está escuchando nuestra historia. Pues Héctor, está en mi lista también. Quiero hacer esa entrevista con usted más adelante también, Sí. con la ayuda de Dios. Muchas felicidades, profesor Leonel Alvarado Osorio, un abrazo grande. Muchos éxitos en sus labores cotidianas, le dice el profe Bueno. Héctor. ¿Se miran con el profe Héctor en Neiva? Sí, nos vemos de vez en cuando, pero yo sigo pensando qué es lo que hace el profesor Héctor Torres. ¿Por qué? Sigue siendo el mismo Sí, sí. Héctor Torres. Lo mira uno también en las fotos y todo. Es un hombre joven, activo, dinámico, no sé. Yo diría que como le pasa a usted, se lo dije antes de empezar la entrevista, se lo dije, a usted le pasa como la propaganda, no le pasan los años, únicamente la luz, ¿ya? Y sí, lo veo muy rejuvenecido, con muchas ganas de vivir, pero eso es un tema que lo vamos a tocar más adelante, qué fue lo que hizo el profe también. Bueno, tenemos tantas cosas para tocar. Sí, se lo debo a Dios. Sí, por supuesto, sí. Bueno, 1981, llega Tarqui al colegio municipal. ¿Empieza con sociales de una vez o educación física? Sociales y educación física. Sociales me tocó en octavo y séptimo. No, octavo y noveno. Recuerdo muchos muchachos. Rodrigo Benavides, Luis Carlos, Rodrigo, Jorge Alvarado, Adán Rojas, Gustavo Rojas, Bertulfo Cuellar, mi gran amigo porque es un muchacho valioso, Víctor Jaime Trujillo. Bueno. Cantidad de... Sí. Bueno, y en ese tiempo que eran pocos comparados con los que tenemos ahora en un colegio, pero a pesar de eso, eran bastantes para la década de los 80. Estamos comenzando la década de los 80, como yo le digo, los años maravillosos. Ya, una época impresionante. Cristina Calambás, sí, profe, no le pasan los años, dice Cristina Calambás, no le pasan los años, correcto. Gracias. Bueno, en la parte deportiva, ya, usted en ese momento era el que la manejaba con el profe Lino. ¿Qué recuerda? ¿Cómo era la educación física en ese tiempo? ¿Cómo la realizaban ustedes y el profe Lino? ¿Quién llegó primero, usted o el profe Lino al colegio? Lino. ¿Él llegó primero? Sí. Pero entre los dos manejaron educación física. Sí. ¿Cómo la manejaban? Sí. ¿Qué hacían en ese tiempo? ¿Qué recuerda usted? Pues era práctica. Sí. Digamos que era una actividad constante. Lino era una persona que se movía mucho en la cuestión deportiva, fútbol, básquetbol, atletismo, y con los estudiantes era en la clase lo que él hacían los estudiantes. Igual me pasó a mí también, ¿no? Y lo otro es en entrenamientos con equipos, ¿sí? Es decir, fútbol, basquetbol, microfútbol, voleibol. Lino fue muy bueno en voleibol, muy bueno en fútbol, ¿sí? Entre otras cosas, tuvo una oportunidad muy grande de quedarse jugando con el América en Cali, porque fue seleccionado por el América. Las cosas de Dios son las que él tiene designadas. Entonces la educación física fue práctica y tratar de impulsar estudiantes en diferentes campos también del deporte, ¿no? Cuando usted llega ya al colegio municipal en 1981, ya era rector Marco Fidel, creo. Sí. Ya era rector Marco Fidel y ya el profesor Humberto era su colega. Sí, claro. Con el que estuvo en el tema del paro ya eran colegas. Sí, el profesor Humberto Vega Álvarez. Sí, ¿Qué recuerda de esa época antes de pasar, cuando estábamos en la Casa Cultural Antigua, antes de pasar a las nuevas instalaciones? ¿Qué es lo que más recuerda usted del colegio en ese tiempo? Allá en la Casa Cultural Antigua. Pues yo diría que había más acercamiento, más relación, más
más compinchería entre los colegas, los profesores. Igual había una mayor relación con los estudiantes porque era un campo más cerrado, más, más estrecho. Entonces, había esa relación constante, ¿no? En todo. ¿Qué otra cosa puedo recordar así de...? Yo sé que ese. usted me hace la pregunta porque tiene algo. Bueno, tuve la oportunidad de pedir permiso para excavar en el sótano del colegio arriba, ¿sí? Y tuve la oportunidad y logré hacer la excavación y entrar a un sótano donde no hubo nada que llamara la atención. Pero recuerdo, por ejemplo, que el profesor Franco, quien vivió allá en ese colegio, quien estuvo allá, nos hablaba mucho de que espantaban en las noches. Por eso hice yo la excavación pensando que había alguna cosa, eh, restos humanos, pero no, ¿sí? Recuerdo eso también, no sé. Ahí comienza la vena suya por la parte arqueológica o ya la traía antes No, yo estando en Bucaramanga, haciendo 10, haciendo quinto de de bachillerato en ese bachillerato, tiempo, sí. en la UIS abrieron un curso para hacer ¿cómo se llama? Un curso rápido, de arqueología, Como un diplomado o algo como una así. especie de diplomado. Ajá. No le digamos diplomado porque entonces los sábados, y yo tuve la oportunidad de inscribirme y prácticamente terminé ese curso. Entonces salíamos a hacer excavaciones cerca de Bucaramanga con antropólogos. Eso me llenó a mí como mucho más lo que yo siempre quería de ser en el área de sociales, ¿sí? Que fue más adelante lo que realmente venía a hacer también acá. Eso le iba a decir, por eso quería llegar a ese punto, porque ya hemos tocado. Uno, la poesía nació en Cali, ¿ya? Dos, la parte de arqueología entonces y la investigación prehispánica, que usted es un experto Ujú. en esa parte también, aquí en Tarqui, gracias a Dios, nació en Bucaramanga, ¿cierto? La parte Sí, sí, sí. deportiva que también manejó ella en la parte de como deportista usted y como docente también de educación física, también nació en ese recorrido entre los dos colegios, ya fue surgiendo también, Sí, incluido en el claro. seminario donde lo dijeron, el padre le dijo hasta aquí llegó, ¿cierto? Por el tema deportivo le dijo hasta aquí llegó. Sí, Entonces sí. mire que van surgiendo muchas de las facetas que conocemos o que muchos de ustedes que nos están viendo no conocían o no conocen del profe Leonel Alvarado. Entonces, él es nuestro invitado esta noche, el profesor Leonel Alvarado, con esa sorpresa que me dieron que estaba acá con nosotros, pero también agradeciéndole por estos años. No quiero terminar la entrevista todavía porque nos falta mucho de hablar, pero sí quiero adelantarme a ese cumpleaños en los próximos días. Desearle muchos éxitos, ya, con la ayuda de Dios, con todo lo que ha hecho, que usted siga disfrutando con su familia, ya, lo puedo decir que es el martes, ya lo dije, es el martes el cumpleaños del profe Leonel, no va a estar ese día con nosotros aquí en Tarqui, y por eso cuando me dijeron entrevistarlo, pues no quería cogerlo a quemarropa en la noche anterior de una vez, pero sí quería hacer esa entrevista, pero sé que no da para una hora. La entrevista con el profe Leonel no da para una hora porque se han dado cuenta los que han estado con nosotros todo este momento y tenemos mucha historia, muchos temas para tocar con el profe Leonel Alvarado. Él es una biblioteca ambulante, ya sabe mucho, conoce mucho, ha leído mucho, sabe mucho de nuestro municipio, además de su historia personal. Entonces, como dice Yamid Amad, ya a sus invitados, me asentaría en otro momento que venga Tarki y que continuemos hablando. Todavía no vamos a terminar, pero me anticipo un poquito. Me asentaría porque sé que no alcanzamos en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan desde las 8:30. No alcanzamos a tocar todo lo que falta de usted, profe Leonel. Me asentaría en otra avenida que continuemos un segundo capítulo de la historia del profesor Leonel Alvarado y todo lo que ha hecho en nuestro municipio. Sí, claro, con mucho gusto. Claro, con todo el gusto, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos a seguir un poquito más, todavía tenemos unos 10 minuticos, porque tampoco quiero cansarlos a ustedes también. Agradecerles a cada uno de nuestros seguidores que están con nosotros en esta entrevista especial de recordando la historia de Tarqui, porque habíamos dicho que comenzaba el 10 de abril,
pero cuando me dijeron, yo dije, pues no, arranco de una vez. Hago otro capítulo anticipado de recordando la historia de Tarqui. Pasamos al colegio nuevo, con el profesor Marco Fidel, con todos los docentes que habían. Yo ya estaba en ese tiempo en el colegio también, yo estaba en grado sexto, pasamos a séptimo, cuando fue séptimo en el 84, pasamos a las nuevas instalaciones. Sí. ¿Hubo alguna dificultad? ¿Usted recuerda de pronto alguna dificultad a nivel municipal de pronto para que el colegio se estableciera en el sitio donde está actualmente? ¿O toda la gente estuvo de acuerdo de que el sitio fuera que el colegio fuera en ese sitio? No, hubo resistencia. ¿Hubo resistencia? ¿Por qué? Pues yo no, de fondo, ¿No recuerda? no, más que de pronto por la legalización de los terrenos, pero no fue de una vez el traslado porque hubo oposición. No recuerdo exactamente, profe Carlos. Me tocaría como revisar Sí. un poco la asunto. Ahí me queda una duda, ¿sabe por qué, profe Leonel? Yo he visto fotografías que antes del colegio, el camino hacia el cementerio Ujú. no era exactamente por donde están esos eventos recto, No, sino era que era diagonal. diagonal. ¿Eso pudo haber influido algo en ese Sí, tema? sí, creo que había problema para legalizar el terreno, ¿sí? Es decir, y darle vía a la entrada del cementerio, esa fue la parte que efectivamente Sí, demoró, porque las fotografías muestran ¿sí? un camino Un camino, que atravesaba allí. sí, Sí, no sí, era recto como atravesado. está ahora. No, correcto, ese es el punto. Pero sí se fueron adelantando cosas interesantes en el colegio, como fue ir sembrando árboles, ir adecuando zonas, todo eso sí se fue haciendo muy bien. ¿Cuántos años alcanzó a estar usted en ese tiempo, todavía colegio municipal? ¿Hasta qué año estuvo usted antes de pasar al colegio nocturno? Yo, uy, yo trabajé 22 años en el colegio nocturno. ¿Cómo no? Perdón. 22 años. El colegio nocturno comenzó en el 86. Y yo fui hasta el 2002 en el nocturno. Sí, ahí están Empecé en el nocturno en el 86. en el 86. Sí, O sea que usted correcto. alcanzó a estar 5 años en el colegio municipal y alcanzó un Municipal. poquito departamental. Sí, correcto. Unos primeros meses de departamental. Sí, ¿Cómo correcto. se dio ese cambio a colegio nocturno, profe? ¿Por qué usted pasó del diurno al nocturno? Mm, llegó el profesor Elio Fabio Cerón Mm, y él llegó, creo que al nocturno. Venía al nocturno. él llegaba al Y nocturno. resulta que él era más del área de educación física y todo esto, ¿sí? Y en el nocturno necesitaban profesor de sociales. Ese fue como el manejo que se dio para poder llegar al nocturno, ¿sí? Con mucha resistencia también, porque del diurno no querían que yo hiciera ese movimiento, ¿no? Pero pues a mí me convenía porque yo quería hacer otra cantidad de actividades y las tenía dentro de mis planes, ¿sí? Que era estar en el campo, que era investigar, que era caminar. Y le quedaba el tiempo en Sí, el día para poder hacer las actividades. correcto. Sí. Lo saluda también Bertulfo Escalante Muñoz. De Dices Maito. de Maito, saludos al profe Leonel Alvarado, el profesor Leonel Alvarado dice por acá también. Bertulfo, Rodolfo Lozada también, Oscar Fabián Torres Chicué también lo está saludando, por acá también lo están viendo. En esta primera parte de la entrevista, no les digo cuántas vamos a tener, yo pensaría que son mínimo 3, ya por todo lo que nos falta tocar todavía, pensaría que son mínimo 3. Espero que me aguanten ya nuestros seguidores en las próximas emisiones. Bueno, ese es el cambio entonces. Pasa del diurno al nocturno Sí, en el 86. ¿Con en el quiénes 80. comenzó en el colegio nocturno? Además del padre Otoniel, por supuesto. ¿Con qué docente recuerda que comenzó en ese tiempo? Yo trato de recordar, pero no tengo muy clara la imagen. Estaba, bueno, pues la mayoría de los profesores eran por horas Cátedra, que la cátedra llamaban en ese tiempo, ¿cierto? en Horas ese cátedra. tiempo. Entonces estaba Álvaro Ferro,
Pero Álvaro Ferro estaba de tiempo completo en el nocturno. Él comenzó en el nocturno de tiempo completo y después pasó al diurno. No, no. Era Era horas del diurno y cátedra. tenía horas Sí. cátedra, sí. Estaba, bueno, la verdad no recuerdo, pero sí fue, por ejemplo, un profesor de química y nosotros traímos de Bogotá, o que el padre Otoniel consiguió en Bogotá. Eh, Ah, no eran eh, muchos de acá de Tarqui entonces, no, pero es decir, la mayoría eran de hora cátedra. que estaban en el Cada- diurno y trabajaban en el sí, nocturno. claro, sí. Por ejemplo, Nelson Anacona, eh, Lino estuvo también nocturno dictando inglés. Mm, bueno, no ¿Usted recuerdo en este comenzó momento. con sociales allá de una vez? Sí, yo comencé con sociales, sí, En el colegio en nocturno. el colegio nocturno. Bueno, voy a dejar ahí al profe Leonel, vamos a dejarlo ahí en este momento, comenzando el colegio nocturno. Recuerden, estamos en 1986, estamos todavía 37 años, sí, 37, ¿cierto? Soy bien de Sí, cuenta. claro. Estamos 37 años atrás todavía. Hemos hecho un recorrido desde la década de los 60, ya pasando toda la década de los 70 y vamos a mediados de los 80 con toda esta riqueza de conocimiento que tiene el profesor Leonel Alvarado Osorio y que nos falta todavía tocar muchos temas. Para hoy no me quiero ir sin unos saludos. Jimmy Ergote lo está saludando. Jimmy está conectado con nosotros. Saludos, mi profe, buen amigo y deportista, sobre todo en baloncesto. Aquí está Jimmy Ergote de San Agustín. Listo, profe Jimmy. Gracias, profe. Azucena Joven también lo está saludando. Un saludo, profesor Leonel. Neiva, Azucena Joven. ella ¿Está en trabaja en Neiva? Neiva. Listo, Mm, muy bien. Bueno, ahí estamos entonces en estas sí, entrevistas de Tarque Información. Profe Leonel, vamos a hacer un descanso. No digamos cuándo todavía, porque Dios dispone cuándo lo volvemos a tener a usted en Tarqui nuevamente para que hagamos esa segunda parte de la entrevista. Hasta ahora para mí ha sido muy enriquecedora. Espero que para ustedes también, nuestros seguidores, y para usted también, profe, espero que sí. haya aguantado ese bombardeo de preguntas que les hago a raticos. No, lo importante, profe, es que pues la gente también eh, que nos está viendo, ¿no? Tengan paciencia y un poco de calma y que compartamos con mucha alegría pues, estos momentos, ¿no? La verdad, pues que sí fue muy sorpresivo pero me encanta saludar a la gente y sobre todo que yo sé que esto nos vuelve a unir un poco más porque yo estaba un poco alejado, no tanto por estar lejos de Tarqui, sino por cuestiones de salud y otras actividades, pero ya gracias a Dios, eh, le repito, profe, Dios me ha dado la otra oportunidad y estamos acá. Listo. Para cerrar, Alberson Cuellar Ortiz, qué buenos estos espacios para disfrutar de sus conocimientos. Saludos. Ahí está Alberson Gracias. también saludándolo. Qué bueno recordar nuestros tiempos de estudios, dice Armando Motos también. Y siguen llegando saludos a Azucena Joven. Qué bueno recordar esos buenos tiempos, dice Azucena también. Bueno, y aprovecho un poquitico aquí, profe, Señor. este minutico para, yo sé Ajá. que mi esposa, mis hijos me están viendo también en Neiva, en Buenaventura, agradecerle a ellos porque ellos son mis pilares, son mi fortaleza, son mi espíritu. Y entonces agradecerle inmensamente y de corazón, con mucho amor, por esos momentos también a ellos. A usted, profe, agradecerle. Lo recuerdan también en 1998 cuando fue docente en Ricauricia. Ya vamos a llegar a los semipresenciales. Después del 95, Sí, sí, 96, sí. tenemos historia también de los semipresenciales con el profe Leonel Alvarado Osorio. Esa familia muy recordada, profe. Su familia también muy recordada acá. Gracias. Y a usted, pues, anticipadamente decirle nuevamente feliz cumpleaños. Es el día martes con la ayuda de Dios. Sé que no va a estar con nosotros acá en Tarqui. Creemos que no va a estar acá en Tarqui. Y eso acuerdo que he conocido en su agenda también. Ya no va a estar acá, va a estar en otro sitio en ese momento, pero pues agradecerle a ustedes nos regalado este ratico en esta visita sorpresa que hizo al municipio de Tarqui y más adelante haremos una segunda parte si Dios quiere. Profe, yo estoy viniendo cada 8 días, cada 15 días a Tarqui. Lo que pasa es que de pronto, pues no No sé, estoy como tan visible, ¿no? de razón no lo había visto que sí. Pero sí, y agradecerle a usted, profe, esta oportunidad porque nos enriquece en esa relación de volver a hablar del pueblo que tanto nos quiere y que seguramente nosotros queremos inmensamente, ¿no? Sí, yo escribo Completamente. mucho a Tarqui, Sí, sí, usted sabe y que, le pido que en la próxima se venga preparado con esas poesías que tiene relacionadas con
con Tarqui, con todo el respeto, le pido de favor que venga de una vez preparado con esos espacios, porque tenemos un tema especial, himno de Tarqui. Ya, hablaremos del himno de Tarqui también en la próxima parte, si Dios quiere, porque ya llegaremos a ese tiempo. Listo, por acá hay más saludos, mire, esto no lo quieren dejar ir. Marbelis Cuellar, la hija del profesor Bertulfo. Felicitaciones, profe, Dios y la Virgen los bendiga, nos dice a los dos en este caso. Es un orgullo ser tarqueños, dice Marbelis. Y Armando nuevamente agradece mucho. Julián Camilo Bobadilla también nos está viendo. Bueno, el espacio, gracias a Dios, le ha gustado a la gente, con la ayuda de ustedes, por supuesto, nuestros invitados. Ya en este caso, esta noche el profesor Leonel Alvarado. Voy a dejar descansar, profe, para que preparemos la segunda parte. Y mil gracias, profesor. Mil gracias a todos los seguidores de Tarqui Información. Tarqui Información. Profesor, los felicito por ese trabajo, me parece excelente. Muchas gracias, muy amable. Quiero decirle que lo admiro por su capacidad, su tenacidad, su constancia, ese fervor cultural que siempre tiene por Tarqui. Yo los felicito, profe. ¿Sí? Ahí tenemos Yo sé que va a llegar lejos. Sí, gracias, muy amable, profe. Tenemos una anécdota de Huila 100 años, ¿se acuerda? Hablaremos de cómo hicimos una historia de Tarqui para Huila 100 años a 8 manos. A 8 manos con la profe Elbameri. Ya recuerdas ese trabajo bien interesante que hicimos. Todo eso me ha ayudado mucho a usted. Gracias, profe. Yo le doy las gracias a usted. Hizo por todo lo que me enseñó en el colegio y todo lo que he aprendido con usted cuando fue mi colega docente también. En fin, todos los espacios que hemos tenido, la parte deportiva, no, de familiar, hemos dicho, de todo un poquito he tenido con el profe Leonel, gracias a Dios. Profe, muchas gracias a usted. Bueno, a ustedes muchas gracias. Dirán buenas opciones, muchos saludos ahí, muy amables. Bueno, estamos con ustedes, con nuestros seguidores. Muy amables. Muchas gracias, muy amables. Una feliz noche. Y con el profe Leonel, como nos dice, en 8 o 15 días, Dios mediante, estaremos con la segunda parte de esta entrevista, hablando del profe Leonel, y nos falta mucho de la historia de Tarqui, que maneja mucho el profe Leonel, y es el experto, más que yo estoy aprendiendo. ¿Listo? Él es el duro en la parte de historia de Tarqui. Hoy me gana, profe. ¿Será que sí? No creo. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.